¿Cómo les ha ido esta semana, que ya es prácticamente a unos días de que algunos ya se vayan de vacaciones? Hola Ares, ¿cómo estás? Hola Martita, dígame usted, ¿cómo Ay, le ha doctora, ido? pues creo que ya bien pesada, ya contamos los días, Sí, ya es mucho estrés, mucho cansancio el que ya todos creo que ya tenemos, pero bueno, ya vamos por menos, ya nada más la siguiente semana, pues clausuras y pues el consejo técnico que tendremos el día jueves y el viernes, miércoles, jueves y viernes me parece, no, jueves y viernes nada más. Entonces, pero sí, ya muy agotados. pero dice uno, ¿cómo a quién se le ocurre hacer un consejo técnico al final, verdad? Antes no se hacía. Muy bien, hola José Manuel. Nancy, se me hace raro decirte Buenos días, Nancy. doctora. Bueno, pues yo muy cansada, la verdad, agotada física, mentalmente, creo que sobre todo la parte mental, porque la verdad es que ahorita, aunque uno intente como seguir generando actividades de contenido con los chicos, ya están muy renuentes a no querer hacer nada, van a la escuela, pero no quieren hacer nada. Entonces, entre que uno se va ajustando, yo por lo menos bueno, cada vez que entro a un grupo, porque pues como estoy en secundaria es diferente, ese, tengo que ver cómo va la dinámica del grupo y entonces a partir de eso pues ajustar si hago lo que yo tenía planificado hacer o buscar alguna otra actividad un poco más dinámica. Entonces sí es un poco más pesado y pues como dice la compañera entre la comisión de fin de clausura, que también es un choro con los compañeros ponerse de acuerdo. Entonces la verdad es que ya, y como bien dices, creo que no sé, seguramente la persona que dijo al final hay que hacer un consejo técnico es una persona sentada en su oficina que no tiene nada Sí, que ver con nada el que ver. aula. Exactamente. Exactamente, porque justo lo más pesado es el inicio y el final, ¿no? Entonces, también en la cuestión administrativa dices, bueno, todo lo que tengo que entregar, más, ¿sí? Todavía, bien dicho lo que mencionas, ¿no? Tengo que ajustarme o tengo que ver cómo tengo que hacer para poder realmente captar la atención de los alumnos que todavía van a clase, ¿no? Entonces, sí es complicado, muy, muy complicado. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Si prenden cámaras, se los voy a agradecer mucho porque si no, me empieza a dar como muchas gracias, Pau. Hola, bienvenida. Avi, Buenos días. ya nos saludamos más tempranito, ¿verdad? Prendan cámaras, de todos modos, miren, no les voy a tomar foto y además no vamos a ver si están peinados. Pero sí me gusta tener así como que cámaras prendidas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo, bueno, esta materia en especial me gusta mucho. ¿Veis de las materias que, este, procuro acomodar mis tiempos para yo darla en todas los grupos que tengo? Entonces, es una de las materias que más me gusta. Muy bien, me gustaría escucharte, Ares. Algunos de Bueno, ustedes pues no los conozco como docente, o sea, como directivo sí, pero como docente no. Entonces sí me gustaría conocerlos si me permiten unos minutitos nada más para poder escucharlos. Hola, Ares. yo en esta semana, bueno, estas últimas semanas, ya está más tranquilo, ya estás con los extras, con los ¿En qué niños nivel que están estás? en regulares, bachillerato y Bachillerato. licenciatura. Ah, ok. Entonces ya es más liviano el trabajo. Este, ya hace como 2 semanas fue lo estresante de actividades, trabajos, revisiones, programas, todo eso. Ya ahorita ya está más tranquilo. Más Ya de relajado. grupos de 50 ya son 7 8. Entonces, Wow. No, sí, la mucho cantidad más relajado. disminuye. Sí, porque ya es extraordinario, ¿no? Ajá, digo, con la nueva adecuación, pues los extraordinarios son la siguiente semana
y es una semana completa de, pues, actividades de regularización, o sea, clases Ujú, ujú. para que les vaya bien en el examen a los niños. Ok, como de nivelación. Muy bien. Oye, Ajá. ¿dónde te encuentras trabajando, Ares? En bachilleratos en dos No. preparatorias. Ajá, pero en el Estado de México, ¿en qué Ah, parte? sí. No. En el Estado de México, todos están en Metepec, que Ah, es en Metepec. un bachillerato tecnológico, un bachillerato estatal y en Ujú. el tecnológico de Toluca, Ah, perfecto. que es el nivel licenciatura. Ujú. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Ares. Sí. Avi, ¿o quién levantó la mano? Creo que Avi o Martit. Sí, sí, había levantado la Avi. mano. Pues Adelante, en por mi favor. caso, igual, un poquito pesado, porque es con lo de la comisión, a mí me toca ser maestra de ceremonias, entonces es llevar todo el programa y salir a estar ensayando con los niños de sexto grado. Siento que eso a veces me quita un poquito de tiempo porque tengo que atender mi grupo y dejarles como trabajos. Al... Si quieres, apaga tu cámara para que puedas. No, es su internet. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Ah, ya regreso. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ya, que no sé por qué. Les digo que me cuesta un poquito más de trabajo porque tengo que atender a mi grupo y aparte estar saliendo y haciendo las recomendaciones a los niños de sexto grado. Y bueno, y entre otras cosas, pues porque tenemos que dejar limpio el salón, entonces ver quién nos los va a pintar y pues checar todas las cuestiones también nosotros administrativas para el control de folios y cosas bien específicas que aunque son pocos días ya los que faltan para salir, o sea, ya prácticamente con los niños son 3 días, se sienten más pesados que yo creo que todo el tiempo que estuvimos con ellos o todo el ciclo escolar, porque nos están pidiendo muchas cosas a la vez y ciertamente a mí, especialmente cuando hago evaluaciones o cosas así, no me gusta traerme trabajo a casa. Me doy el tiempo y demás, pero ciertamente ahorita no hay otra forma de acabar todo lo administrativo si no me traigo trabajo a casa. Entonces siento que eso también a veces nos desgasta traernos trabajo a casa si no estamos acostumbrados y aparte pues el trabajo en casa Sí, eso tenemos sí. de otras cosas. Fíjate que a mí me costaba mucho trabajo como que no llevarme trabajo a casa, sobre todo los fines de semana. Hay por ahí una niña que veía que llegaba yo con mis 40 cuadernos, ¿no? De 2 materias, de 3 materias. Muy cansado, pero bueno, fíjense que yo creo que cuando tienes vocación es algo que disfrutas, ¿sí? Y yo, por ejemplo, pues no me veo haciendo otra cosa que no estar frente a un grupo. Muy bien, bueno, poco a poco nos vamos a ir conociendo y a los demás en la siguiente sesión para poder escucharlos. La materia que nos toca el día de hoy, iniciar, se llama diversidad y equidad educativa. Diversidad, diversidad y equidad educativa. Vamos a iniciar. Me gustaría escuchar para ustedes qué quiere decir diversidad. ¿Qué es diversidad? En mi materia, si pueden utilizar su celular, su computadora a un ladito, busquen el concepto. En esta materia en especial, sí es mucho de concepto, ¿sale? Entonces, sí pueden buscar el concepto si no lo recuerdan. ¿Qué es diversidad? O para ustedes, ¿qué es diversidad? ¿Quién dice yo? Yo, Paola. Adelante. Ay, perdone, es que anda fallando un poquito mi internet y Tu traté de internet. levantar la manita. Ok. Me suena que diferentes personas, Sí. diferentes realidades, diferentes.
a un todo, es lo que a mí me suena, diversidad. Ok. Muchísimas gracias, Pau. Ali, ay, te me fuiste. Alicia. Hola, doctora, buenos días. Hola, ya estás Gusto allí. saludarle otra vez. Igualmente. Este, bueno, pues yo creo que para mí diversidad es hablar de mucho, de varias cosas. En este caso, pues cuando hablamos de educación, pues yo creo que también vamos a ver cómo la educación a través de ahora sí, retomando el concepto de diversidad, ¿no? A través de la diversidad podemos encontrar, pues a lo mejor diferentes conceptos educativos, diferentes formas de aprender, diferentes formas también de nosotros compartir como docentes a nuestros alumnos, ¿no? Digo, quiero yo pensarlo así viendo el título, ¿no? Todavía no he revisado la verdad los contenidos ahora sí de la unidad o de más bien de toda la materia, pero pues al ver como que el título, me imagino eso, ¿no? Mucho. Ok. Gracias. Muy bien. ¿Qué quiere decir equidad? Adelante, Nancy, y luego Ares. Bueno, yo creo, es opinión personal, que la Sí, sí, sí. equidad es como justamente ajustarnos a esa diversidad, que todas, como atender las necesidades de todos para que todos tengan la misma posibilidad, en nuestro caso, pues de aprender. Muy bien. Ok. Ares. Yo creo que es buscar propiciar las condiciones o características para que todos tengan la disponibilidad o el acceso a algo. Ok, sí, sí. Se va complementando si se dan cuenta. Eves, Yo gracias. considero que equidad es bueno, ofertar en educación justamente una educación inclusiva sin generar ningún tipo de discriminación en cuanto a nuestros alumnos. Ok, muy bien. Entonces, diversidad es un todo, ¿no? Nos decían, es un todo y son características diferentes de cada una de las personas, ¿sí? Ahora, equidad es poder adaptar nuestros recursos o lo que tenemos que, digamos, que brindarle a los jóvenes para que todos puedan estar dentro de una cuestión educativa, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta en la imagen de abajo, ¿sí? Tenemos una regla y tenemos algunos que están arriba y otros que están abajo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, sí tenemos con muletas, con silla de ruedas y también se pudiera notar a lo mejor alguna dificultad en el área de aprendizaje, de lenguaje, o sea, todo ese tipo de diversidad que tenemos y que actualmente pues vemos en cada uno de nuestros salones. ¿Bien? Ok. Vamos a trabajar un poquito diferente, les voy a decir por qué. Quiero aprovechar la sesión para ver el tema y después, unos minutos después, nos vamos a ir a la plataforma. Ya tienen ustedes desde la semana pasada fechas, ya tienen todo ahí desarrollado, ¿sale? Pero sí me gustaría aprovechar la sesión, sobre todo por si tienen alguna pregunta o algo. Dentro de la materia tenemos fines de aprendizaje. Y bueno, dice el alumno reflexionará de manera crítica la diversidad social que existe en los grupos escolares y el papel del docente en la integración de las minorías sociales y los grupos con capacidades diferentes a la educación de calidad. Diseñará e implementará técnicas de integración para el logro de la equidad
en la educación. Si se dieron cuenta, tenemos palabras clave. ¿Quién nos dice algunas? Algunas palabras claves en los fines del aprendizaje. Enseñar e implementar. Ok, diseñar e implementar, muy bien. Diversidad social. Diversidad social, gracias. Educación Capacidades de calidad. diferentes. Ah, a ver, Nancy, luego Luz. Ajá. Reflexión, Reflexión, Javi, Luz y luego Javi. Técnicas de integración. Técnicas de integración, Capacidades diferentes. capacidades diferentes. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos muchas palabras clave. Muy bien. Fíjense bien, dentro de esta materia, como bien lo dicen en los fines, vamos a ver las necesidades educativas especiales dentro del aula, pero vamos a identificar esas necesidades especiales y dice a través de la diversidad cultural. Vamos a ver la diversidad cultural también como concepto. Vamos a ver la equidad, grupos vulnerables, principios pedagógicos, que en este caso, bueno, vamos a adaptar un poco a lo que estamos viviendo actualmente con la nueva escuela mexicana. Recuerden que nosotros no podemos detectar, pero vamos a ver algunas características, ¿sí? Vamos a identificar también y a clasificar esas necesidades escolares y sobre todo vamos a recalcar muy bien o a conocer bien cuáles son esos retos que tenemos como docentes, capacidades y actitudes sobresalientes, porque también eso es necesidades educativas especiales. Algunos docentes no estamos preparados para poder atender alumnos sobresalientes, ¿sí? Y entonces en ocasiones, lamentablemente, los etiquetamos con no tiene límites, no sigue reglas, y entonces es la etiqueta que se les pone. Cuando pues tienen otro tipo de condición. Análisis y estudio de casos, vamos a trabajar dentro de la sesión también alguna parte de reflexión en algún estudio de caso. Ahorita lo vamos a ver con un video que les tengo preparado. Los videos que vamos a ver en la sesión no son los que tenemos en la plataforma, son diferentes, ¿sale? Vamos a analizar cuáles son esos procedimientos para poder elaborar un estudio de caso. Vamos a dar seguimiento, la evaluación, cuáles son esos instrumentos que necesitamos también para poder evaluar y las estrategias, como bien lo comentaban hace un momento. ¿Qué tan importante es el papel del docente ante esas necesidades educativas? Vamos a hacer ese análisis. Vamos también a revisar lo importante que es el ambiente escolar. Y recuerden, el ambiente escolar lo generamos nosotros. Ahorita que vamos a iniciar, bueno, se van de vacaciones, pero van a iniciar con un nuevo ciclo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para poder generar ese ambiente escolar? ¿Sí? Y sobre todo la transformación de la práctica. El último tema, son 4, son las estrategias didácticas, que es lo que utilizamos nosotros para poder subsanar nuestra práctica docente
en relación a las necesidades educativas, que sería guía de observación, si llevan diario de clase, cuadernos de trabajo, el portafolio. Tenemos también algo sumamente importante, es la bitácora, ¿sí? ¿Cuántos docentes todavía estamos renuentes a utilizar una bitácora? ¿Sí? Fíjense que a lo mejor en ocasiones lo aprendimos a la mala, ¿no? Yo lo hacía en una cuestión a lo mejor muy personal, siempre, desde que inicié esta parte de la educación, siempre mi bitácora, siempre. Y colocaba yo la foto del niño, el nombre, porque me encantaba hacer ese tipo de cosas. Y entonces, buenas o malas, yo lo tenía registrado. Hasta que a una compañera le pasó, tuvo un problema impresionante, estábamos dando sexto grado y fue un problema muy, muy fuerte donde ella no tenía evidencias. Y fue terrible con el jurídico. O sea, le llegó el jurídico, no tenía evidencias, ¿cómo podía comprobar? O sea, una situación muy, muy complicada. Y en ese momento tú te das cuenta, híjole, qué tan importante es poder tener la evidencia. Y no importa, de verdad, entiendo, ni porque lo he vivido, el cansancio que ya tenemos, ¿sí? Porque es agotador. Algunos, bueno, tienen más alumnos, están en secundaria, pero otros que están en primaria y que están de tiempo completo, sí es esta parte de en qué momento quieren que yo llene una bitácora, ¿sí? Pero hay que buscar el tiempo. Es una herramienta que te sirve y decían por ahí, un arma de dos filos, ¿no? O la tienes o no tienes evidencia. Y en ocasiones decimos, es que el director parece que no está dentro del salón, no sabe todo lo que tengo que hacer, que si la cuestión administrativa, que si tanta cosa. Pero llevar una bitácora, hombre, es algo impresionante, ¿no? Porque sí, les digo, es un arma de dos filos. Ahora, ¿qué dentro de esas estrategias, cuáles has implementado y que te facilitan tu práctica docente? Yo siempre he dicho que la labor del docente, aparte de la vocación que se le tiene y el amor que se le tiene a la profesión, debes de generar que sea fácil para ti, porque si no solitos nos empezamos a meter como el pie, ¿no? ¿Quién lleva este tipo de estrategias dentro de su salón de clases? ¿Quién las implementa? Nancy. Bueno, en mi caso manejo, bueno, más bien que en lugar de como una guía de observación, como la lista de cotejo, que sobre todo para algunos trabajos, llevamos cuadernos, bueno, en mi caso como es artes, pues llevamos cuaderno, digamos, de apuntes y cuaderno, el blog de marquilla, que vendría siendo como parte de mi portafolio. Entonces Sí, es lo que exacto. manejamos como mayormente. Ok. ¿Llevas bitácora? ¿O llevas Sí. algo como para poder anotar? No, eh, sí, sí, llevamos bitácora y de ok. hecho, bueno, a nosotros nos las piden vía, supervisión, nos las tiene que firmar nuestro directivo cada semana para a su vez reportar si hay incidencias graves a supervisión. Entonces, sí o sí tenemos que llevarla. Ah, perfecto. Ok, Abby. En mi caso, bueno, para toda la cuestión de incidencias, sí tengo mi bitácora y aparte tenemos un libro de acta. En su caso, Ah, en los libros de bien. actas, se redacta específicamente cómo se le está diciendo al tutor y ya se pone la consigna de que ha sido enterado y va a haber un seguimiento. En este libro de acta, es como de la parte de la dirección. Entonces ahí sí solo se anotan, no siempre, solamente cuando hay una situación y entonces ya hay que notificarle como tal al tutor y como los compromisos tal cual
del tutor o los compromisos Del de alumno. varios tutores si es que están involucrados, pero pues cada quien individual. Y aparte tengo una libreta que es la bitácora de incidencias, en donde pues cualquier situación de los alumnos y si llegan a tener como algún comportamiento inusual en trabajo en equipo, en clases, pues también se hace la redacción. No todo el tiempo se le notifica al tutor, o sea, a veces cuando dicen alguna grosería o alguna situación Mm. dentro del salón, porque ya me tengo primaria alta, sí me llega a pasar, pero pues sí lo redacto de cualquier forma si le llegan a ofender tal cual a algún otro compañero o entre compañeros están diciendo o llego y están jugando, están realizando algunas actividades que no son propias dentro del aula, sí lo redacto y en su caso nada más se comenta pues al tutor, ¿no? Le encargamos por favor que pueda hablar con fulanito de tal para evitar alguna situación pues mayor. Ya en dado caso de ser mayor de ofender a alguien o tener algunas situaciones específicas, pues ya es cuando se redacta el acta y ya se le notifica, bueno, se redactan que se notifica al tutor los compromisos del alumno, pero más que otra cosa los compromisos del tutor, porque al final de cuentas es el que es el responsable del alumno. Y pues para Yes. evaluación yo utilizo mucho lo del portafolio de evidencias, pero en su caso, pues para evaluación de los alumnos, las rúbricas o las listas de cotejo dependiendo de la gradualidad del proyecto o en su caso del contenido que yo vaya a evaluar. Muy bien, muchas gracias. Alice. Y respecto a todo, bueno, lo que viene en la diapositiva, yo utilizo una guía de observación, por semana de alguno de los campos formativos. Yo elijo uno de los proyectos que voy a trabajar y utilizo una guía de observación con preguntas guías. También utilizo otra tipo que me sirve para evaluarme a mí también, y vienen preguntas Ujú. directo a mi clase, cómo se Así es. desarrolló, cómo también yo me integré a la actividad, si considero que sí fue efectiva o no fue efectiva. También utilizo, no es como tal un diario de clase, yo llevo una libretita pequeña en donde Ujú. yo tengo ahí las anotaciones más importantes de los actividades que se realizaron, o más bien a veces más bien de los niños que tuvieron alguna situación, ¿no? Que se les perdió el lápiz, Anotaciones. que pelearon, que se dijeron, que se empujaron. Y ya aparte llevo una libreta, o bueno, es una engargoladorita, porque empecé con una libreta, pero se ha ido cambiando. En mi escuela hubo muchas situaciones este ciclo escolar en cuestión de conducta, hubo demandas, entonces sí nos exigieron mucho lo que son las bitácoras, entonces sí llevamos bitácoras. Y pues yo tengo, digamos, ya hasta ahorita tres engargolados, ¿no? Empecé con una libreta, después con un engargolado, cambiamos las bitácoras porque vimos que algunas no fueron efectivas y pues terminamos con un formato de bitácora, de llevarlo sí o sí, porque no había de que no, porque hubo demandas con algunos compañeros. Entonces, pues sí, yo siempre he llevado mi registro, así como lo decía usted. Yo desde que inicié a trabajar siempre he tenido mi registro de lo que sucede en clase. Si tengo alguna situación con los alumnos, pues también lo registro y yo sí se lo doy a conocer al padre de familia y me firma de enterado. También, aparte de eso, bueno, sí tengo los cuadernos de mis alumnos, pero yo no llevo un portafolio. Yo cambié desde hace 3 años y empecé a trabajar con una libreta evaluativa. En lugar de Ujú. llevar una carpeta, Sí, como siempre, así grandota, donde van todos los trabajos, lo que hago es sí. en una libreta de dibujo, ahí se llama libreta evaluativa. Y después de que se trabajan todas las actividades durante la semana o durante los 15 días los proyectos, al final su producto va ahí, ya ahí los niños lo redactan ya corregido, porque bueno, se supone que se va trabajando, ¿no? Primer borrador, segundo Ujú. borrador y ya tu producto final con tus alumnos. Y esos productos están en esa libreta. Si en el caso de que fuera una exposición, igual los niños hacen su cartel Ujú. en grande, pero va ahí en esa libreta, lo Claro. doblan y va pegadito y ahí está registrado. Entonces ahí llevan ellos todos sus actividades. Yo llevo lista de cotejo, llevo rúbricas, y aparte, pues llevo sus rúbricas, que es la autoevaluación, evaluación, evaluación y coevaluación ya de los alumnos. Entonces, pues sí tengo mucha actividad en esa parte. ¿Cómo se llama tu cuaderno? Libreta evaluativa.
Es que es buena estrategia, fíjate. Muy Sí, que buena. cree que me ha funcionado muy Ajá. bien. Desde hace 3 años la implementé, pensando en que a veces esas carpetas están grandísimas y son estorbosas, la libreta no, y ya las puedo yo tener y son mi evidencia también cuando llegan de la supervisión, Es, porque es de dónde están los trabajos, porque por ejemplo a veces los carteles que pasaba, pues se van a la basura, ¿no? y la basura. O entonces ahí yo les pedía que lo hicieran en papel bond, porque el papel bond se puede doblar, no en cartulina. Entonces ya lo pegaban en su libreta y lo exponían en su libreta. Y por ejemplo, cuando tuve hace 3 años primer grado, que venía su proyecto de vida, los niños lo sacaban, parecía un acordeón bien padre. Entonces, me gustó mucho desde el primer año que lo implementé, fue hace 3 años, el año pasado, y me ha funcionado perfecto. Y la verdad es menos estorboso porque es una libreta. Claro, termina la libreta así de gruesa, ¿verdad? Porque pues es de todo el ciclo Claro. escolar. Pero la verdad me ha funcionado muy bien y es bien padre ver sus productos de los niños ahí porque ya es el producto terminado. Ya revisé una vez, primer borrador en su libreta del campo, segundo borrador, hasta que llegas a tu producto final. Y sí, es muy bonita esa parte. Gracias. Sí, y estás trabajando, pues, varias cosas, ¿no? Porque ahí incluso me imagino que dejas que lo personalicen los pequeños. ¿Qué grado tenías? ¿O estás por entregar? Ahorita voy a entregar cuarto grado, Cuarto, perfecto. pasan a quinto. Mm. Sí, y ya llevan herramientas de hábitos también por ahí. Ojalá el docente de quinto, pues, dé seguimiento, ¿no? Así es. Y yo creo que, Muy bueno, tuvimos apenas la semana, en el último consejo de junio, nos pidió el director que pues mostráramos, ¿no? El trabajo que se realizó y se le da al siguiente compañero cómo dejamos al grupo, qué hicimos con ellos, sus necesidades también, que todavía quedan pendientes. Y pues yo eso les decía que la verdad yo estaba muy contenta con mi grupo porque lograron trabajar solos. Yo les dejaba actividades a veces en el pizarrón, porque si nos llamaban a alguna situación a atender a algún padre de familia, pues los niños finalmente se quedaban un rato solos, entonces yo les dejaba actividades y ellos trabajaban solos. Les comentaba igual lo de la libreta evaluativa, que a ellos les gustó mucho porque finalmente ahí ya ellos la adornaban, pedía margen, ya era como que un poquito más detallada, ¿no? Entonces, los niños llevan ese hábito también, ¿no? Desde poner fecha, Por eso de te esa digo, fecha, título. ojalá, Sí, 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 ahí sí, bueno, depende mucho ojalá que del el de compañero. quinto pueda seguir con eso. Porque Sí, eso nos da herramientas en secundaria, que eso es lo que pide secundaria, ¿no? El que puedan claro, hacer, más bien en que puedan ser autónomos. así es. Y Pues entonces ojalá que sí. llega un momento en el que se pierde. Pero bueno, muy bien, Alice, gracias. Ever, Gracias. Sí, en mi caso, doctora, bueno, yo tengo segundo grado de primaria, entonces segundo, ok. con mis niños en esa cuestión de utilizar la bitácora y demás, pues la verdad sí, creo que en todos los grados, justamente para que sea nuestra base de respaldo, en este caso para nosotros como maestros. Yo la bitácora que realizo es justamente pues redactando cada situación que pasa con mis niños, por muy pequeña que sea, Sí, porque igual en mi escuela ya ha habido antecedentes de demandas y por una cuestión, al parecer para nosotros dices, ok, bueno, mi compañerita Abby me parece que comentaba de una situación de, bueno, entre niños decirse malas palabras, pero yo hasta eso lo redacto, llevo, bueno, a la hora de la salida lo informo a los padres de familia, justamente para que ellos estén enterados de esa situación. Colocamos acuerdos, todo, firma directora, firma papá, yo como docente, justamente para que evitemos como tipos de situaciones y que la situación que a lo mejor nosotros, o bueno, yo al menos la veo quizás sencilla, por decirlo así, no avance más. Y justamente en escale. esta última semana, tuve una situación con dos primitos hermanos, justamente ya prácticamente para terminar ciclo, donde la situación, eh, pues yo la informé, la redacté, además, todos firmamos de enterados, llegamos a acuerdos, pero pues escaló y pues llegó a dirección. Entonces ahorita prácticamente ya está con la parte de USAER. Entonces,
creo yo que en ese sentido, pues es justamente no dejar de lado todo ese tipo de cosas. Como dice usted, sí, ya es quizá no algo extra, porque pues no es parte de nuestro trabajo, pero sí darnos el tiempo de realizar esa redacción tal cual pasan las cosas, porque sí, en mi caso también me ha salvado de muchas situaciones que pudiesen escalar más allá. Y en la cuestión de los trabajos con los niños, ahorita yo les pedí, bueno, libretas para cada uno de los campos y para la parte de integrar sus evidencias de término de cada proyecto les pedí una carpeta. Entonces en esa pues los niños van realizando sus actividades, sus trabajos como actividad final de proyecto y ahí integran pues justamente las evidencias para que en el momento que a nosotros nos vengan a evaluar, a observar por parte de supervisión o ya sea la parte directiva, pues se tenga justamente esa evidencia. La parte igual de la observación, el diario también de clase que se tiene que realizar, de cómo se estuvo llevando a cabo la clase, qué funcionó, qué no, qué faltó. Entonces creo que todos esos rubros que usted maneja en cuestión de las estrategias como docentes que tenemos que llevar, pues sí las aplico. Muy Me bien. falta, ajá, pero creo que en sí, es todo, doctor. Fíjate, Eve, que lo que mencionas, ¿no? No minimizar. En ocasiones minimizamos y es cuando nos llega la parte del protocolo de atención. Sí, de Es verdad que que sí, yo he minimizó. tenido, Sí, ¿no? sí, situaciones ahí que digo, bueno, quizá no es tan grave, o bueno, yo esa situación que tuve con los dos niños fue a raíz de una carta que uno realizó. Entonces, yo no lo vi tan grave, pero al final, como el niño que le quitan la carta cachetea a otro, entonces, bueno, dije, sí, lo tengo que redactar. Pero al final del día fue la situación entre dos primitos. Entonces, de verdad que en Mm. la cuestión familiar están súper, súper mal. Entonces, ya esa situación, más que escolar, creo yo, ya al final se volvió más familiar de que tu hijo es mejor que el mío y tu hijo, bueno, una serie de situaciones. Entonces, más vale eso, o sea, no minimizar justamente cualquier situación. Qué situación. Pero fíjate, algo tan importante, ¿no? O sea, podemos pensar que es algo familiar, pero ¿a dónde? O sea, detonó en la familia, Sí, pero ¿dónde aterrizó? En la escuela. Entonces, si quieras o no, perjudica a la escuela, ¿no? Entonces, sí, no hay que minimizar. Y por último, Armando, por favor. gracias. Ay, creo que, espérame, porque creo que Javier también levantó la mano. Sí, doctora. Es que la bajaste. Ok, Javier y por último Armando. Adelante, Ah, Javier, ok. Sí, gracias. Buenos días, doctora. Nuevamente estamos en en otra otra materia. materia. Ajá, gracias. Sí, también, bueno, en mi caso, muchos nos han hecho hincapié en manejar la bitácora, ajá, como dice usted, para bien o para mal de pronto. Ajá, ¿por qué? Porque pues con eso del protocolo, pues ya pareciera que estamos en el ojo del huracán, dijeran por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, este, en cuanto a la guía de observación, no la manejo como tal, la manejo como una bitácora más que nada, pero en este caso la hago ocasional, ajá, no, de pronto no llevo así un seguimiento continuo, entonces considero que hablando con los padres me ha funcionado, pero sí, de pronto analizo y digo, bueno, en cualquier momento te la revierten, te la cambian, ajá, entonces, digo, bueno, estoy creo que en la cuerda floja y sí, considerando lo que ustedes dicen, los compañeros, y nuestras autoridades, pues sí, es nuestra herramienta, nuestra protección, ¿verdad? Nuestro escudo, porque, este, digo, afortunadamente no ha habido demandas, pero en dado caso que hubiera, ¿de dónde agarramos? Ajá. Y al final los que salimos torcidos, pues somos nosotros. Ajá. Sí, El sí, diario sí, de sí. clase no lo llevo a cabo. Ajá. Cuadernos de trabajo, pues sí, pero con pequeñas observaciones. Ajá.
Y el portafolio de alumnos lo manejo como una carpeta de evidencias, ajá, también. Entonces, sí, sí, ahorita me conmovió esa parte que tenemos que manejar la bitácora pues, para defensa de nosotros, porque cualquier momento nos decía un director, al rato ya nada más les llevaré sus cigarros o, o a ver qué les llevo, pero, ajá, entonces, esa es mi aportación, doctora. Muchísimas gracias. Fíjense que en ISEU le daba yo clases a un grupo que era como virtual y una vez en la sesión era presencial. Y entonces eran 6 chicos, bueno, 6 maestros. De repente me llegan 5, ¿no? Justo la clase anterior platicamos sobre la bitácora, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, es que la tiene que llevar así y así. Ya me pidieron ejemplos, demás. Pues en esa siguiente sesión, el otro compañero pues no se presentó. Yo les pregunté que si sabían algo de él y resulta de que estaba en la cárcel, ¿no? Porque no tenía la evidencia. O sea, resulta de que fue una cuestión un poco delicada que él no vio la dimensión y entonces llegaron a arrestarlo a la escuela. Él llegó a clases normales. Y dice uno, no, 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 o sea, prefiero invertir un poco de tiempo en realizar esa bitácora a que me llegue una situación como esta, ¿no? Porque ¿qué haces? ¿Sí? Bueno, ahora sí, Armando, por favor. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Sí, escuchando precisamente y enfatizando no tanto en mi salón de clase. Yo actualmente tengo sexto grado. Ok. Voy a entregar chicos ya mi clausura es el 14. Y la verdad que es que, pues, considero que ha sido, pues, un buen año, un buen ciclo, un éxito con los papás y con los alumnos. En la cuestión de cómo registro, yo la verdad trabajo con un tipo de observación en una libreta a la mitad de donde tengo mi evaluación cuantitativa y cualitativa que le llamo observación estructurada. Yo desde el inicio del ciclo escolar lo que hago es presentar un, a los padres de familia, les doy a conocer bajo qué circunstancia trabajamos en el aula y hablo del artículo tercero, que es la Constitución, y de esos artículos tercero hago especificaciones de cláusulas de cómo vamos a trabajar el ciclo escolar y entre ellos incluyo algunos que están manejados por la Constitución y otros por el DIF en bajo responsabilidades y obligaciones de padre de familia. Me incluyo yo como docente cuáles son mis obligaciones también e incluyo al alumno dentro de eso. Entonces firmo yo, perdón, porque por ir por delante, firma el papá y firma el alumno. Los tres firmamos ese documento al inicio del ciclo escolar incluyendo todo lo que acaban de mencionar los compañeros. En qué momento, cuándo pasan a la dirección, cómo lo hacen y si lo hacen, cuáles son las repercusiones, el alumno cómo debe dirigirse, qué debe traer, todo eso. Ujú. Entonces, eso lo tengo pegadito en mi libreta y voy avanzando por fechas. Yo no registro diario lo que estamos haciendo. Quien registra diario es el alumno. Entonces, nos podemos ahorrar un poco de tiempo porque a veces como docente decimos, ay, es que a mí no me da tiempo porque tengo primero, porque tengo un segundo, porque el papá, porque a qué hora llego, porque trabajo doble turno. Muchas cosas que es cierto, a veces no nos da tiempo y la carga administrativa. Entonces, aparte de ella, pues en su libreta el chico pues lleva esa libreta, yo no le llamo libreta evaluativa, sino pues yo le llamo me conoces, te conozco. En esa libreta nosotros pues prácticamente diario evaluamos y diariamente anotamos en cada momento de clase. Y si pasa alguna situación cualquiera, por ejemplo, no sé, no tuve muchas este año, ninguna situación, pero si el chico dijo tres, cuatro groserías, lo que dijo el niño, prácticamente lo que hago yo es llamar al alumno y decirle, ¿recuerdas trae tu bitácora? Sí, pues maestro, aquí está. Violaste esta, subráyala. El niño la subraya con un marcatexto, les pido marcatexto al inicio
y las anota, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, cómo se sentía. Entonces, cuando llega el momento en el que el alumno siente que pasó, porque no me pasó, el papá viene y me dice, maestro, sí, señor, mire, aquí está, ¿se acuerda usted que firmó esto? Sí, su hijo violó tal. Y aquí dice abajo cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ah, bueno, ¿quién falló, el papá o la mamá? No es anotar 100 veces la palabra, no diré, no sé, una palabra grosera. No, no es Ok. palabras, no es que el papá le tenga que decir, sino simplemente hablamos los tres. Pasó esto, ¿qué pasó? Ya lleva una notita ahí, ¿le parece bien? Sí. Entonces el alumno se da cuenta que se va manchando poco a poco su libreta en los cuadros donde están todo y muchos niños pues están emocionados en que salen limpios, ¿no? Salen limpios, ¿por Claro. qué? Porque pues en todo el ciclo escolar no pelearon, no se metieron, no hicieron, convivieron. Y la verdad es que da mucho resultado porque a mí me genera mucha disciplina en el aula. A mí me dicen mis compañeros, oye, ¿amenazas a tu papá o qué? ¿O por qué? ¿No? Amenazas a tus Yo no padres. mando a traer al papá Ujú, nunca por una ujú, grosería, por un ujú. malentendido, nunca, al menos que la situación salga del momento. Entonces, me dicen, ¿cómo le haces para que cumplan con tu material? ¿Cómo le haces que si le pides un cartoncito, todos los trae? Le dije, porque está establecido ahí, el papá lo firmó al Ajá, inicio del ciclo escolar. Si un papá falla, ¿sí? Yo lo que hago es mandarle un mensajito, papá, en mi grupo de WhatsApp, tengo un grupo de WhatsApp, y en los niños lo que hacen, bueno, yo mando Armando Morales Zapata, hoy no presentó su actividad de mapas. ¿Sí? ujú. Entonces está en el grupo, el papá toma la acción, habla con el alumno y el alumno, da cuenta que me trae el trabajo 3 días después, yo lo llamo, le califico en su libreta y el niño se va bien. Y no lo tomo como que, oye, ¿por qué no lo trajiste? Oye, esto, oye, lo. Si se pasa de los días que están establecidos, yo ya se lo recibo, pero el niño lo pone en una tablita que tengo ahí y sabe que ese trabajo ahí se va a quedar todo el ciclo y que lo trajo a destiempo. Entonces, esa tabla, todo este año, pues hubieron, no sé, como dos nada más, porque nadie quiere ver su trabajo ahí, nadie quiere ver su Claro, trabajo ahí. claro. Entonces, Ajá. eso a mí me ha dado resultado en la cuestión y recordar que las necesidades educativas especiales, doctora, no solo es un alumno sordo, mudo, con Ah, no, 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 una no, no. discapacidad. Todos los niños tienen necesidades educativas Sí, especiales porque los todos. papás a veces no están, trabajan, están Ujú. solos, hacen. Y la verdad es que yo he hecho grupos independientes así. Los chicos trabajan por libreta desde el inicio, se califican unos a otros en el mismo momento. El que salió mal corrige en el mismo momento, ya no califico y al siguiente día, y es diario, 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 diario. Y la verdad es que se ahorra uno mucho trabajo. Eso es lo que puedo aportar yo. Oye, bastante bien, pero, oye, nos gustaría, si nos los permites, ¿verdad? Que nos pudieras mostrar a lo mejor en la siguiente sesión, cuál es esa tablita, cómo la tienes estructurada. Sí, Este, doctora, se la muestro. Incluso y, tengo libretas modelos que mandé ahorita para lo de la Olimpia del Conocimiento, que mi alumno ujú. ganó. Eh, se los muestro, se lo paso aquí, el doctora, o se lo mando y Ok. se lo podemos mostrar sin problema. Y la otra, por ejemplo, manejas esa evaluación estructurada, cualitativa, cuantitativa. Y Tú, formativa, yo tengo tú una lo libreta. divides, o sea, formativa también, pero tú divides esa libreta y de un lado tienes la cualitativa y del otro cuantitativa, o en el mismo lugar únicamente divides. ¿Cómo No, le? la Ah, divido por cada una. En mi cuantitativa solamente llevo lo que es pensamiento científico. ujú. Cuantitativa. Me enfoco ahí califico por números. Todos Sí, los sí, niños sí, saben sí. que si tienen un 8 tienen un 9 tienen un 10. Esas son 5 preguntas. Y mis formativas están los otros 3 campos formativos, Ujú. que incluye el lenguaje, que incluye el humano comunitario, formación y ética, donde están todos los proyectos. Y mi cualitativa está incluida entre las dos. Y las libretas de los niños así vienen, una de proyecto y una por campo Padre. formativo. Muy bien organizado, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a... Pau, Ay, muchas por favor, gracias. adelante. Yo trabajo con chiquitos de maternal, tienen 1, 2, 3 años, Ok. entonces bueno, cuando no hay enfermera, está conmigo un asistente
Entonces, cuando ingresan los chiquitos, lo reviso, ¿no? Que no tengan un golpe, un dañón Sí, o sí, algo. sí, sí. Si encuentro algo, inmediatamente Lo saco, tenía registras. engargolado Ujú, y ahí escribimos, bueno, escribo, ¿no? Fulanito de tal a tal hora, en tal día, e ingresa así al aula y entonces, pues ya me lo firma el padre de el padre de familia o madre familia. de familia. Ujú, También en el transcurso, si se cayó el chiquito, si se arañó, porque por la bebé, por ejemplo, se agarran ujú, los ojitos, también si hay algún arañón o algo, también en una libretita lo anoto día, hora, todo, y a la salida pues ya lo informo. Incluso hay veces que tomo la foto, porque yo sí puedo tener el WhatsApp de los papás, y entonces ujú, ujú. inmediatamente aviso a mi directora y aviso al padre de familia lo que acaba de ocurrir. Hay chiquitos que les tengo que cambiar el pañal, ya sea el asistente o yo. Y también tengo una hojita a donde pongo, los cambiamos 3 veces al día. Entonces, tal hora, el chiquito hizo pipí, o está rosado, cualquier cosa que ocurra ahí en el pañal, pero siempre estamos las dos, ¿no? O sea, como que Y era lo que veamos te iba a comentar. que traemos Sí, guantes, que si vamos a poner pomada, lavatelenguas, ahora sí que siempre estamos en compañía, ¿no? Por cualquier cosa. sí, sí, sí. Eso Ujú. es perfecto porque luego hay situaciones que, bueno, Sí, se exactamente, malinterpretan. Entonces, oye, exactamente. pero esa parte de la revisión, la que haces inicial, Sí. bastante bien. ¿El padre de familia se tiene que esperar a que termines la revisión o ustedes la hacen al inicio cuando entra? No, se tiene que esperar a Se que tiene para que revisemos pueda al menor ingresar. para que Ah, pueda perfecto. ingresar. Sí, pero a Sí, mí sí, me sí. apoyaría mucho que estuviera una enfermera, pero pues como no hay, Ujú. entonces sí, pues reviso lo que puedan ver mis ojos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ujú. Sí, porque luego ahí es complicado, ¿no? No, es que yo no se lo Sí, traje así, ¿no? ¿Cómo no? exactamente. O no estaba rosado, ¿no? Entonces, Estaba sí. rosado y de No, repente sí. incluso también a la hora que se van, siempre les digo, gustan entrar para ver cómo está el pañalito y que está limpio y todo. Y hay papás que sí entran y hay papás que dicen, no, 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 ya llevo prisa y Y se se les... van. Sí, yo Ok. estoy trabajando en el Instituto Metepec, que está aquí en Ujú. San Mateo. San Ujú, Mateo. Muy bien. ujú. Sí, Bueno, de por sí hay en el Instituto Metepec siempre son muy lineales ahí. Digo, sí. se caracterizan también por eso. Muy bien, gracias, Pau. Fíjense Gracias. bien, esta parte ya la hicimos, que es la reflexión personal, ¿sí? Ahora necesito, esta clase sí va a ser así mucho de videos que les digo, no van a estar en plataforma, pero sí para poder hacer esta reflexión a profundidad, ¿sale? Sí, ¿alguien ha visto este video? Por cuatro esquinitas de nada. ¿Ninguno? Ok, por favor, vamos a tomar nota. ¿Sí se escucha o le subo? Por cuatro de cuadradito con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Me gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo! Le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer! Dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy
redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. Pues que tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no! Dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Entonces recortan con esquinitas de nada que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. ¿Qué les pareció el video? Ay, déjenme moverlo. ¿Qué les pareció el video? Abby, Maestra, yo no recordaba el nombre, pero hace poco tomé un curso, bueno, que nos ofertaron y nos mostraron ese video. El curso justamente es algo de lo que usted hablaba, era cómo atender a alumnos sobresalientes. Ciertamente, pues yo en ese curso, igual si tengo oportunidad, les comparto el material, porque ok, muchas a gracias. veces es algo que yo me quedé así como muy detonante es que la maestra en ese entonces y las compañeras que pues llevaban muchísimo más tiempo de experiencia y que ya habían tenido algunos casos, decían que a veces confundimos a los alumnos sobresalientes con los alumnos que tienen déficit de atención o que tienen hiperactividad. Dice que no todos los casos, pero muchos de los casos de alumnos sobresalientes son alumnos que tienen hiperactividad o a veces les cuesta un poquito de esta parte de alumnos inquietos o llamamos alumnos traviesos, que porque más bien nosotros como docentes no tenemos ese material para evaluar y darnos cuenta cuando a veces decimos el alumno es muy travieso y eso, pero es muy bueno en las matemáticas. Entonces ahí vale la pena poder aplicarlo para poder detectar al alumno sobresaliente y en su caso no tratarlo como un alumno con déficit de atención o con hiperactividad, sino tratarlo como un alumno sobresaliente porque quiere decir que la técnica que nosotros estamos utilizando no está siendo efectiva. Una cosa de lo que venía en el video es que a veces sí nosotros como docentes cuando hacemos nuestros ajustes o en la planeación pasaba que decía, a veces estamos acostumbrados a que la diversidad o los ajustes razonables que vamos a hacer o las adecuaciones en la planeación los ajustamos como para alumnos con rezago educativo, alumnos que, o sea, siempre como para abajo, siempre nosotros tratamos de ver para los alumnos que no tienen la lectoescritura o alumnos con actividad o con alguna cuestión, ¿no? Ya sea emocional, pero a veces nosotros no hacemos educaciones para los alumnos que tienen desarrollado un hemisferio o un tipo de inteligencia múltiple específicamente y no hacemos la educación para sobresalir, o sea, los alumnos que van hacia arriba y sí es cierto, ¿no? Ahorita en el video, ¿no? Normalmente querían cortar al cuadrado, que sería una de las maneras, pero Dice, la realidad nosotros como docentes no el alumno se tiene que acomodar al contexto, sino el contexto se tiene que realizar al alumno, ¿no? pero fíjate algo muy importante, tú lo acabas de decir, esas 4 esquinitas de nada son los ajustes razonables. Es eso, ¿sí? Entonces, si yo hago y aplico esos ajustes razonables de forma adecuada, voy a poder trabajar con esos alumnos. Pero estamos hablando, fíjense bien, diversidad y equidad. ¿Cuántos docentes 2026 siguen dejando fuera a ese cuadradito?
o le quieren cortar las esquinitas de nada, cuando es al revés. Y entonces, en ocasiones decimos, ay, no, es que es más trabajo porque tengo que hacer esos ajustes razonables y tengo que preparar material diferente. Pero ahora, ¿qué tal si volteamos la moneda, ¿no? ¿Qué tal si ese ajuste tendría que ser para nosotros como docentes en el claustro escolar, ¿no? Todos los docentes somos diferentes, todos, ¿sí? Decía Armando, esas necesidades educativas o esas necesidades no únicamente son para ciertas personas. Cada uno de nosotros aprende diferente. Cada uno de nosotros actúa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, hago mis ajustes razonables, ¿vale? Muy bien. Ahora, fíjense bien en esta otra diapositiva. Esas necesidades especiales, podemos hablar de discapacidad intelectual, discapacidad visual, ciegos, débiles visuales, discapacidad auditiva, sordos e hipoacúsicos, discapacidad motriz, trastornos del espectro autista, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos del aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas, capacidades sobresalientes y tenemos muchas más, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos, hay muchos docentes que dicen, ¿no? Es que yo no estoy preparado para, ¿sí? Y me llegó a lo mejor un chico con TDA. Parte de la formación o parte de, pues sí, de la formación inicial que tenemos como docentes, trabajamos también con un apartado que se llama investigación, ¿sí o no? O sea, llevamos investigación. Esa investigación nosotros la vamos trabajando desde primaria, ¿sí? Y nos enseñan el método científico y tenemos proyectos y tenemos, o sea, te van preparando para una vida laboral. Pero ¿qué pasa con un docente? Un docente desde que inicia esta profesión tan bonita, tiene que ir de la mano con la parte de la investigación, sí o sí. No hay forma de que yo pueda decir, no es que yo por eso estudié educación, pues más a mi favor, ¿no? Y eso ustedes lo mencionaron al principio, fíjense bien. De acuerdo a las características de sus alumnos, ustedes trabajan con bitácoras, libreta de evaluativa, esa estructura, evaluación estructurada. O sea, todas esas estrategias que ustedes implementan es parte de la investigación que ustedes realizan, ¿sí? Entonces, de que nos toca, nos toca. Ahí sí no podemos decir como, no, pues mejor mejor lo regreso. No, no se puede, ¿sí? Ay, se me olvidó que le puse esos cuadritos. Más rápido, más rápido. Listo. Ok. Ahora sí vamos a iniciar con conceptos. Necesidades educativas especiales. ¿Sí? Nos comentaban, no es únicamente clasificar a ciertas personas o niños, ¿no? O niñas, sino las necesidades educativas especiales son todas aquellas dificultades que se presenta o que presenta una niña, un niño, para seguir un ritmo de aprendizaje escolar, entre comillas, normal, y que no es posible resolver mediante el currículo ordinario. Pero fíjense bien, remarco la parte que dice normal.
Cada uno de nosotros, cuando nosotros hacemos ese diagnóstico inicial, nos damos cuenta si nuestros alumnos tienen esa facilidad visual, auditiva, kinestésica y demás, ¿no? Eso quiere decir que aprendemos de forma diferente. Y entonces, en ocasiones decimos, ay, bueno, es que el ritmo de aprendizaje de mis alumnos es variado, ¿sí? ¿Has escuchado a lo mejor algún compañero docente que nos dice, yo quisiera tener muchos como Rodrigo, ¿no? Les digo Rodrigo porque es un niño que conocí hace ya muchos años en la Escuela Liceo del Valle, donde este niño, bien curioso, desde que yo lo conocí en primero de primaria, puro 10. No, hombre, todo acá en memoria, todo, puro 10. Le di sexto grado también, o sea, fueron, creo que cuarto, y luego, no, no es cierto, fue segundo, luego nos fuimos a quinto y luego sexto. O sea, el niño ya me conocía bien, yo lo conocía bien a él. Hasta sexto que se reveló, el niño se reveló en sexto grado. Dijo, ya me cansé de ser el niño o ser la persona, dijo él, que siempre tiene 10. Porque ya sabías quién iba a hacer tal cosa. Pues, Rodrigo, ¿no? Por eso les digo, entre comillas, normal, un ritmo normal. Ahora, hay una autora que se llama Mary Wadnock, que fíjense que ella empezó a trabajar esta parte de las necesidades educativas especiales, donde nos decía que, bueno, ¿cómo podemos determinar esa parte de especial? ¿Sí? Si hablamos de educación, hablamos de un todo, ¿sí? Si hablamos de educación especial, antes se separaba, ¿sí? Antes hablar de educación especial era, tenemos niños que no pueden ir a una escuela ordinaria, ¿no? O normal, como les digo, entre comillas. Poco a poco se empieza a hacer esa parte de implementación, de integración. Empiezan a ir psicólogos a las escuelas para poder integrar a aquellos pequeños que estaban en escuelas especiales, digamos. Pero, ¿saben? Esa renuencia de algunos directores o de algunos docentes para poder aceptar a algunos niños. Yo entiendo, ¿sí? Y me tocó que hay niños que no pueden estar en una escuela normal, vamos a llamarla así, que sí tienen que estar en una escuela especial, pero hay otros que sí se pueden integrar. Y entonces lo que hacían los psicólogos era clasificar. Mi mamá, psicóloga, iba por parte del CRE, iba a las escuelas para poder hacer la integración. Muchos directores ya hasta la conocían y le decían, ay, no, por favor. Y así le decían, ¿sí? Cuando había niños que sí podían estar en las escuelas. Yo sé que sí es más trabajo también para nosotros como docentes, porque tenemos que investigar a fin de cuentas. O tenemos que hacer esa parte de alianza, ¿no? El especialista, padres de familia y nosotros como docentes. Hay quienes sí se prestan y quienes no. Padres de familia que a lo mejor llevan muchos años sus hijos con alguna situación y no la aceptan. Eso es complicado. Vamos nadando contra corriente, ¿sí? Y entonces aparece esta parte del enfoque sociocultural. Tenemos un modelo social que es como
vuelvo a repetir, voy a estar nombrando como que varias veces la parte normal, entre comillas, ¿no? Pero entonces viene un modelo social normal donde la parte de la sociedad pues ya nos tiene como clasificados, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, en tu escuela, supongamos, yo estoy aquí en Temoaya, en las escuelas primarias, pues saben más o menos que a lo mejor te puede llegar un pequeño que tiene, no sé, que a lo mejor habla algún dialecto, pero también habla español, ¿no? O esas, ¿cómo se llama? Esa parte de formación dentro de casa, pues es totalmente diferente. Y entonces es un modelo social diferente. ¿Qué es lo que pasa con la discapacidad? La parte de la discapacidad o las necesidades educativas especiales tiene mucho que ver con ese pensamiento que tiene la parte social. Hace muchos años lo que decían era, si un niño o un pequeño tenía discapacidad, es una cuestión religiosa y lleva de la mano, ¿sí? Y decían, es que a lo mejor la familia algo tuvo que ver y bueno, metían en la parte de la religión. Dios los castigó por esto, ¿no? Cuando te vas dando cuenta, ¿sí? Que realmente no es así. Entonces, sí hay esa parte de la discapacidad, pero que no es una cuestión religiosa, ¿sí? Hay lugares donde todavía se piensa que sí son cuestiones religiosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas familias lo que hacían era esconderlos. Si usaban silla de ruedas, si a lo mejor algo, lo que tuvieran en relación a una discapacidad. Cuando la situación va cambiando. Incluso ahorita, en el 2026 todavía tenemos algunas familias que piensan así. Ahora, tenemos tipos de necesidades educativas especiales. Ustedes lo mencionaron, trastornos emocionales. Trastornos emocionales en niños, por ejemplo, de primaria, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros conocemos niños que tienen ese trastorno emocional? O en secundaria, o preparatoria, licenciatura. Es más, ahorita nosotros en maestría. Después de la pandemia, empezamos a ver, o más bien, abrimos los ojos en la cuestión emocional, porque siempre ha estado ahí. Pero durante la pandemia, como que se agudizó. Termina la pandemia y seguimos con una cuestión emocional, que fue justo cuando nos empiezan a decir en esos consejos técnicos de cuídate tú también, docente, ¿no? Porque antes únicamente nos enfocábamos en el alumno, en una cuestión emocional. Empezamos a ver que también esta cuestión emocional afecta muchísimo a los docentes. Si el docente no está bien, ¿cómo va a estar frente a un grupo? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en primaria es un poquito más marcado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo como docente llego a mi grupo de primaria y entonces a lo mejor voy enojado. ¿Están de acuerdo que ese ambiente áulico cambia y mi grupo se siente igual, ¿no? El ambiente de mi grupo se siente igual si yo no cambio esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa si el docente es demasiado efervescente? ¿No? Me refiero efervescente a muy alegre, que canta, bueno, que le gusta hacer así. ¿Están de acuerdo que el grupo es igual? Y cada una de las características en cuestión emocional, el grupo las absorbe.
Ahora, dentro de ese diagnóstico, nosotros ahorita, actualmente, que ya están por entregar el grado que tenían, nosotros nos damos cuenta que alumnos sufren violencia intrafamiliar. Ya los tenemos identificados, ¿no? Porque el papá, porque la mamá, porque los abuelos, los tíos o quien esté realizan violencia para nuestros alumnos. Y recuerden que la violencia no es únicamente física, también es psicológica. O qué es lo que pasa, por ejemplo, en secundaria, incluso en primaria, sexto grado, con embarazos adolescentes, ¿no? Y se siguen dando. O algunas zonas que tenemos donde estamos trabajando donde hay drogadicción. También son necesidades educativas especiales, ¿sí? Tenemos algunos trastornos específicos, uno de lenguaje o de aprendizaje, pero eso también se le llama necesidades educativas. Y podemos enumerar varias, ¿eh? Yo únicamente puse aquí algunas. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto? Así, ahorita que ya vamos a entregar, ¿quién nos puede describir su concepto muy breve? Donde ustedes consideren que tenemos o que tienen ustedes, ¿verdad? Necesidades educativas especiales. ¿Quién nos comenta? ¿O todo está bien en nuestro contexto? Adelante, Ares. Yo en mi caso, ya lo he dicho varias veces, son un montón de necesidades, ¿no? Drogadicción entra dentro de, Ujú. violencia intrafamiliar. Eso lo sabes porque como todos tenemos reuniones académicas y pues, se platica. Yo tengo un caso muy específico que es un niño con síndrome de Down. Entonces tú buscas adecuar el plan de educación para que el niño se lleve, pues algo de la materia, algo útil. Pero yo les comentaba, a partir más o menos como de bachillerato en adelante, pues pocos profesores tenemos, esa formación de docente. O sea, Sí. Ujú. es bien Sí, común encontrar ya, a gente educando con distintas profesiones. Un ejemplo soy yo soy ingeniero. Es el por qué estoy estudiando la maestría. claro. Este, y se vuelve bien difícil porque uno quiere, que compartan ideas, y hay profesores que son en academia que llevan mucho tiempo, que son muy secos. ¿Sabes qué? No, pues si no sirve, pues truénalo. Claro, claro. En universidad eso es más dado. Si no lo Ujú. puede hacer, pues truénalo. Laura Ujú. estaba en el TEC de Toluca y no, estudiando, ella no iba a hacer. Entonces, Sigue, sigue. eso es, eso es parte de la experiencia que yo he tenido, de violencia intrafamiliar. Tuve un maestro, porque nos llegan a dar capacitaciones del qué hacer cuando un alumno se te acerca, te comenta y bla, bla, bla. Yo, un profesor, pues, llegó a decir su experiencia que a él, un, una alumna se le acercó y le comentó, que había sufrido violencia y violación por parte de su papá. Hizo el protocolo, pero le dijo, pero al final, ¿quién se ocupa de nosotros? Sí, yo mentalmente Ujú. todo el semestre estuve inestable. Sí, Y la señorita que nos dio el curso, yo creo que pues, por mala de ella, pues, nos dijo que pues, no sabía. O sea, aún así de, pues ustedes profesores amuélense, reciban las malas noticias y encapsúlenselas y guárdenselas en ustedes. Porque si necesitan ayuda, ustedes tienen que pagar por ello. Vayan y búsquenla afuera. Entonces, esas son parte de las experiencias que yo he tenido dentro de. pero fíjate algo tan importante que tú mencionas, ¿no?
O sea, cada uno de nosotros tiene características muy especiales. Te llega un comentario de esos y es complicado que lo puedas guardar en una bolsita y a la basura, o sea, quitarlo. Lo que hacemos por lo regular es cargarlo, ¿sí? Y a eso se refiere, o sea, a fin de cuentas, sí tenemos que ir descargando, porque llega un momento en el que justo ese tema es el que conversamos durante toda en casa también, ¿no? Y entonces es cuando dices, tengo que dejarlo. Abby, adelante y luego Nancy. Bueno, en mi caso, este ciclo escolar, el alumno que tengo con necesidades especiales, tal cual, nunca está en quinto grado y nunca se le ha dado un seguimiento. Si tiene alguna cuestión específica de lenguaje o en su caso, pues de otra cosa, de conocimiento, porque pues el alumno todavía presenta para su grado académico, pues sí, la cuestión de la lectoescritura, pero él viene de un contexto en donde los papás son jóvenes, o sea, a mí es lo que a un inicio cuando me dieron el grupo, porque en mi caso hubo una fusión de grados y entonces yo estaba en otro grado y me removieron, ¿no? De acuerdo a las necesidades del servicio. Me dan el grupo y yo me percato que los papás no saben leer y escribir, pero son papás jóvenes, no considero que sean papás grandes y tienen esa problemática. Entonces el alumno ya actualmente ya sabe leer y Ujú, escribir, ujú. pero pues sí tiene un rezago porque yo venía de primer grado, entonces pues ahora sí que como venía fresca de toda esa parte y sí me puse a trabajar con él específicamente porque digo ya para quinto grado y si no la habían reprobado o no la han hecho cursar, o sea, eso va a ser un problema. Yo digo, a los alumnos siempre los tenemos un ratito nada más, pero siempre hay que pensar a ellos a futuro porque no los estamos preparando pues para lo que realmente les viene, nada. A veces suele pasar que algunos maestros no los pasan o más bien los pasan, pues pensando es que pues ese no es mi problema, si el papá no pone de su parte, pues al final de cuentas yo solo voy a tener un ciclo escolar, pero es un problema que dejamos para los niños y en su caso esa debilidad tanto de la lectoescritura y bueno, la lectura y la escritura es un problema súper grande porque yo veía el niño venía tan solo desmotivado, como grados anteriores ya había tenido ese problema y yo no sé o nunca cuestiono como la forma de trabajo de cada compañero, ¿no? Yo creo que es respetable, pero luego decían, ah, no, hacían comentarios diciendo o demigrando al niño y el niño obviamente decía, sí, maestra, pues es que yo de por sí no sé, o mejor alguien más. Yo hablé con la mamá y le dije ciertamente la forma de trabajo, que al principio iba a costar una en cuestión de exponerlo, o sea, de que quizá así me leyera una palabra o como me la leyera, yo iba a seguir motivándolo o que estaba bien, pero sí le iba a exigir que si teníamos alguna cuestión emocional, porque ahí entra otra parte, ¿no? Claro, Cuando yo entré al grupo, los niños ya estaban acostumbrados a una maestra. Entonces, a un ritmo de trabajo de la maestra y demás, y al inicio de los primeros días sí tuve muchos problemas con los padres de familia que querían forzosamente cambiarlos y es que pues decían, o sea, no, la directora decía, pues conozca el trabajo de la maestra y ya después lo cambiamos, ¿no? Pero los niños, hubo dos casos que son medio, tienen, pues, ay, es que no sé cómo decirlo, contacto, percepciones diferentes, ¿no? Entonces los niños decían, no, es que la maestra me grita mucho o me habla muy fuerte o, y así, ¿no? Yo comentaba eso, gracias a Dios este niño era, bueno, al inicio comenzó con esa parte de que tenía esa percepción de que no le gustaba estar en el aula y quería cambiarse al otro grupo, pero después, a los 15 días estuvimos trabajando y él ya se sintió cómodo, entonces actualmente pues ya incluso yo también les agarré como el modo al trabajo de los niños, porque es diferente el de primer grado al de quinto grado, que es una línea bien delgadita en que si tú les dejas como cierta libertad extra, te rebasan.
O sea, siento que quinto y sexto grado sí hay que tenerles mucha confianza. En su caso, un poquito más, te das la oportunidad de ser un poquito más menos profesional, o sea, como en los otros grados, un poquito más de relajo, más de hablar con ellos, conocerlos, que te cuenten, o en su caso tú contarles también, pero sí pienso que hay una línea así muy delgadita en donde, para que no te rebasen. Exacto. Este caso, pues sí tengo este alumno específicamente que nunca le habían dado un seguimiento porque yo preguntaba si tiene algún problema de aprendizaje, algún problema de lingüística o en su caso, ¿por qué no ha avanzado en los otros grados? Me llamaba un poquito la atención. En las fichas descriptivas, pues no había ningún reporte ni nada. Este año ya logramos un poquito aminorar, aún ahorita que hicieron obviamente con SECTI, es un niño que necesita todavía, está en rezago, o sea, realmente, pero yo creo que de cómo venía a ahorita que ya esté leyendo y escribiendo, ya es alfabético, o sea, pienso que es un avance, pero pues sí, ¿no? Ven en un contexto un poquito precario porque incluso pues él dice, no, pues yo no sé si quiero estudiar la secundaria y yo como he hecho esta parte, a pesar de que me extraña un poco porque trabajo actualmente en una zona urbana, en Chicoloapan, San Vicente Chicoloapan, Estado de México, donde ya todo más es como pues sí, no está todavía, yo pensaría que no está todavía esta ideología de estudiar solo la primaria, pero sí muchos alumnos dicen, pues no sé si quiera seguir estudiando, ¿no? Yo siempre los motivo y les digo, miren chicos, yo los invito, aunque sea una carrera técnica, si quieren ustedes hacer un oficio, o sea, es respetable y yo creo que se valora y también un oficio siempre tiene su cierto grado de dificultad, o sea, nada va a ser fácil. Le digo, si ellos vienen, el papá es panadero de este niño específicamente, entonces le digo, tú tienes que aprender a leer y escribir perfectamente. Le digo, porque si tu papá te deja las recetas de cómo vas a hacer pan, o si tú quieres seguir ese legado, pues tienes que saber escribirlo, tu papá no te va a durar para siempre. Y le digo, y lo mismo va a ser si tú quieres en ser el mejor panadero de San Vicente Chicoloapan. Le digo, porque pues lastimosamente aquí va a vender el que tenga el mejor pan. Claro, claro. Pero fíjate, Abby, que es una forma también de motivar, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Pero qué tan importante es sí conocer ese contexto, ¿no? Para poderle dar como esa parte de seguimiento. Muchísimas gracias, Abby. Eh, Nancy, sí tenías levantada la mano, creo. Sí, bueno, en mi caso es algo bien complejo porque tengo muchos niños con muchas necesidades. Bueno, tengo a mi cargo 10 grupos. Entonces, dentro de esos 10 grupos, pues tengo 2 niños con discapacidad múltiple, debilidad visual tengo 2, discapacidad motora tengo otros 2, problemas severos de aprendizaje tengo 5, trastorno del espectro autista tengo igual 2. TDAH tengo 3 y tengo 3 niños con depresión diagnosticada. Entonces, atender como toda esa diversidad es bien complejo. A mí me cuesta, cuando hago mi planificación, sí meto mis eh, como adecuaciones específicas. La verdad es que a nosotros nos ayuda mucho que tenemos servicio de USAER. Bueno, por lo menos este primer ciclo empezó USAER con nosotros, entonces por lo menos nos da un rumbo. No es que sea algo mágico, pero nos da un rumbo de qué hacer o cómo hacerlo. Y la verdad es que he visto que, la verdad es que tenemos que adaptarnos nosotros a ellos, porque yo no le voy a exigir a una persona con ciertas necesidades lo mismo que a mi resto del grupo. Entonces, con estas adecuaciones, la verdad es que es bien complicado, me tardo muchísimo haciéndolo, pero me funciona ya como en el aula. Y lo que mencionaba como de esta parte de escuchar a los alumnos, bueno, en secundaria tengo muchos igual con tema de drogadicción, incluso los papás, tuvimos el caso de un chico que nos dimos cuenta que él vendía drogas, mandamos llamar a sus papás y sus papás nos dijeron, es que él nos mantiene y entonces no vamos a dejar de que él siga recibiendo esos 4,500 a la semana. Entonces, o sea, desde casa le permitían. Entonces, son cuestiones bien complejas porque también si uno presta oídos, se mete en problemas.
Tenemos el caso de una maestra que justo está en trámite legal, justo por hacer oído a los temas de los chicos. Entonces, sí nos tienen como entre la espada y la pared también los protocolos, porque si uno escucha, tiene que atender el protocolo. Entonces, sí es bien complejo como atender todas estas necesidades, por lo menos en secundaria, que tienen, aparte muchas, que yo diría que todos tienen una necesidad específica, pero sí es bien complejo. Sí, sobre todo que también tenemos que checar y tomar en cuenta la seguridad del docente, ¿eh? Porque digo, si venden drogas, quiere decir que, bueno, por ahí anda la, la familia, ¿no? Muy bien. Miren, si pueden checar la pantalla, ya tenemos las fechas establecidas para las actividades. Por ejemplo, la primera entrega es para el 18. Procuré que fueran entregas en sábado para que ustedes puedan tener como tiempo de poder organizarse. Y la única que sí cambia es la última. Este es el 25, el primero, y la coloqué para el día 7. 7 de agosto es la última actividad. Bueno, pues ya nos pasamos 10 minutitos. Les pido una disculpa si es un tema así como que demasiado amplio, y creo que todos estamos viviendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vemos el siguiente domingo. Espero que pasen una semana excelente y bueno, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego, doctora. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego. Gracias. Bye. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Cuídense mucho.